Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. Estimados amigos oyentes de Chilena FM, televidentes de Canal 2, una semana más estamos dando comienzo a nuestro espacio Imago Mundi y las crónicas del domingo, donde siempre conversamos con científicas de la Universidad de Chile. En esta oportunidad nos honra mucho presentar a la doctora Lorena Norambuena Morales, quien es profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y se ha destacado fundamentalmente en el área de investigación de biología celular y molecular vegetal. Las líneas de investigación específicamente van por el tráfico de proteínas, membranas celulares, regulación y rol en el desarrollo y crecimiento vegetal. Bueno, también y dentro de todo esto cabe los temas referidos a las plantas, cómo se desarrollan, qué pasa en el interior de las plantas, qué pasa con la sequía, con el cambio climático y si las plantas están sometidas a algún tipo de estrés o no. Y todo eso lo vamos a conversar a partir de ahora con la doctora Norambuena, a quien saludamos. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este programa. Para mí es un gusto estar acá. Primera vez que estoy en un programa de este tipo, así que yo feliz. Bueno, nosotros estamos muy honrados de tenerla acá en nuestro espacio, doctora. Y bueno, primero que todo, siempre le pedimos aquí a nuestros invitados e invitadas que se presenten, nos digan quiénes son, cómo llegaron a relacionarse con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y, por supuesto, dónde se ha desarrollado su mayor área de la investigación. Así que nos gustaría que nos contase eso al partir. Bueno, yo llegué a la Facultad de Ciencias después de estudiar mi primera carrera, digamos, que fue químico laboratorista. Yo estudié en la Universidad Tecnológica Metropolitana en esa época y llegué a la Facultad de Ciencias antes de terminar, de titularme, digamos, porque yo fui a hacer una práctica profesional y una memoria de título, que es lo que tenía que hacer en ese tiempo. Y conocí por primera vez los laboratorios de investigación de la Facultad de Ciencias. Fue hace muchos años atrás. Han cambiado bastante ahora. Y después, cuando ya me titulé, comencé a buscar trabajo y finalmente terminé trabajando. El destino me dejó trabajando en Facultad de Ciencias también, donde he hecho, yo creo, gran parte de mi carrera finalmente profesional y académica. Y comencé a trabajar en laboratorios de investigación, haciendo investigación científica, que era bastante distinto al enfoque que tenía mi carrera. Mi carrera profesional era para ir a trabajar a una industria, a una empresa que fabricara productos en los cuales yo pudiera hacer algún tipo de manejo o generación de productos nuevos, qué sé yo. En Facultad de Ciencia aprendí lo que era hacer investigación y me encantó. Y lo otro que aprendí biología. Yo en ese tiempo había estudiado química, era laboratorista, por lo tanto mi enfoque era mucho más hacia el área de la química. Acá aprendí cosas nuevas y eso finalmente me llevó a querer especializarme y hacer un magíster en biología, en ciencias biológicas, perdón, y luego hacer un doctorado también en ciencias biológicas. ¿Ya? Y realicé todos esos estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Sin embargo, mi investigación siempre la realicé en Facultad de Ciencias. Curiosamente, el destino me dejó también salí un tiempo a trabajar a Estados Unidos y luego volví a Facultad de Ciencias a incorporarme ahora como profesor de la universidad. Mi área de investigación desde muy tempranamente fue la biología vegetal. Me interesa mucho cómo funcionan las plantas, pero mi mirada en general es mucho más específica, digamos. A mí me interesa ver cómo funcionan las, las células de las plantas, ¿ya? Como tú mencionabas, el tráfico de proteínas, las proteínas dentro de una célula se mueven hacia lugares muy particulares, como que estuviéramos todos en una sala, digamos, y las personas se van moviendo, y ese movimiento tiene que ver con lo que están haciendo esas personas en ese lugar y van a dirigirse a cumplir un cierto rol a un cierto lugar. Las proteínas pasan lo mismo. Se mueven en la célula y de eso depende cómo son las respuestas en el tejido y en el organismo completo. Y eso es lo que a mí me ha tomado muchos años aprender, primeramente, aprender, conocer de qué se trata, lo que se sabe. Y por otro lado, ya en la parte más tardía de mi carrera, hemos, no sé, he trabajado por lo menos unos 12 o 13 años en investigar cómo esto funciona. Y esa investigación la he desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Y doctora Norambuena, ¿por qué ese interés en particular por las plantas, pero más allá de las plantas que uno las mira, ¿no es cierto?, y las observa, el interés por la parte más interna, lo más pequeño que tienen las plantas? Bueno, básicamente, y eso pasa lo mismo con nosotros, con los animales, con los seres humanos, el funcionamiento de las células es, es lo esencial. Si cada una de las células de nuestro organismo, en el caso de las plantas, de cada una de sus células funciona de manera eficiente, cumple su rol, el organismo se va a desarrollar de buena manera. ¿Ya? Si hay algún problema o si hay que adaptarse a una cierta condición ambiental, por ejemplo, las respuestas están dadas en general a nivel de las células. Son las células que tienen que responder y acomodarse, digamos, reaclimatarse a una cierta condición para dar respuesta, y de eso va a depender cómo el organismo se maneja. Entonces, la célula es la parte, en el fondo, del rompecabezas, es una de las piezas, pero todas ellas, esas piezas tienen que estar coordinadas para que, en el fondo, el organismo se desarrolle. Y en este sentido, los estudios que usted desarrolla, doctora, ¿tienen aplicación, por ejemplo, y siempre lo llamo a esta otra parte, que es la aplicación en la actividad humana, por ejemplo? ¿Qué se puede determinar estudiando las células de las plantas que finalmente incidan también en lo que hace el ser humano, o cómo el ser humano también aprovecha estos estudios? Bueno, hay varias opciones, digamos. Yo creo que es importante que uno entienda cómo se comportan los organismos, los que nos rodean, no solamente nosotros, estamos rodeados de distintos tipos de organismos, microorganismos o macroorganismos, organismos animales, organismos vegetales, y hay varios otros tipos que están rodeando y que son un ecosistema y que funcionamos en base a eso. Si uno lo mira directamente a las plantas y cómo ellas se integran a la vida humana, digamos, para hacerlo más centrado en el humano, las plantas son el alimento que tenemos, digamos, es una fuente de alimento enorme, muy buena además, en términos de que tiene un contenido nutricional muy interesante, muy importante para la nutrición humana y animal. Y por otro lado también, ahora, en los últimos años, por supuesto, se ha desarrollado lo que tiene que ver con la generación de energía a partir de material vegetal. Entonces eso es como los humanos en el fondo usamos los vegetales. Entender cómo los vegetales funcionan tiene que ver, primero que nada, en mi caso, digamos, particular, es saber cómo lo hacen. Las plantas en general son bien simples en términos de lo que necesitan. Necesitan poquitas cosas. Mira, las plantas que crecen en la tierra necesitan los nutrientes que están en la tierra, necesitan agua y necesitan luz. Y con esas cosas muy, muy simples, ellas son capaces de sobrevivir y de generar su propia energía. ¿Ya? Su propio, en el fondo, son capaces de abastecerse, de autoabastecerse. Nosotros, en cambio, no somos tan independientes, nosotros necesitamos alimentarnos desde otro, ya sea de origen animal o de origen vegetal. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista de la importancia del humano para nosotros, como seres humanos en el planeta, una de las formas importantes con las que nos alimentamos es vía los vegetales. El estudiar eso, es cómo funcionan las células en su interior y cómo esto da respuesta al organismo completo, tiene que ver con cómo la planta se desarrolla. Cuando uno come una semilla, por ejemplo, en la semilla dentro hay un embrión, es un embrión de la planta. Y eso crece, y eso es súper primitiva la forma. O sea, si uno lo hace, no sé, alguna vez alguien ha germinado, por ejemplo, un poroto, no ha puesto un algodoncito, eso es como el típico ejemplo de lo que uno hace cuando es niño. No necesita nada más, mira, uno pone un algodón y agua. Lo único que necesita ese embrión es agua. Y nace, digamos, esa planta que es muy primitiva, pero que luego va adquiriendo órganos, va adquiriendo otros tipos de raíces, va adquiriendo hojas, y es capaz de desarrollarse en un cierto lugar. ¿Ya? La respuesta o las funciones que lleva a cabo las células son primordiales para eso, para que se lleve a cabo eso y para que el organismo crezca. Entonces, si uno entiende cómo eso se produce, uno también entiende cómo la planta puede producir más raíces, por ejemplo, o producir más tejido, producir mejores frutos. Y eso tiene directa importancia en cómo nosotros nos alimentamos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, que Chile es un país exportador de fruta. Bueno, la calidad de esos frutos tiene que ver con cómo esa planta se desarrolla, en qué suelo lo hace, en qué condiciones ambientales lo hace, cuánta agua, ahora que está muy escasa el agua, cuánta agua necesita, cómo se puede optimizar. Todos esos procesos se podrían optimizar si uno entiende mejor cómo funcionan las plantas. Yo creo que ahí es como una cosa muy directa. Lo mismo para los biocombustibles, ¿no? Se han elegido algunas plantas en el fondo que generen, pero en la medida que se genere mayor masa por metro cuadrado, ¿no? Porque otra de las cosas que está faltando en este planeta es suelos cultivables, que se están disminuyendo también.
bueno, por varias razones, que pueden ser buenas o no tan buenas razones, pero eso es el hecho. Entonces, también es necesario, de alguna manera, generar mejor productividad, o sea, mejor alimento, más nutritivo, con un mejor contenido nutricional, con un menor costo ambiental, de una manera óptima en el fondo. Y en este tema de mejorar, por ejemplo, la producción de las plantas, sobre todo los vegetales que nosotros consumimos, ¿cuánto incide, por ejemplo, lo que hoy día se denomina como la intervención genética para mejorar? Muchas veces se dicen las especies. ¿Cómo va ese factor alineado con lo que usted estudia también? Bueno, hay varios tipos de intervención en términos de poder mejorar la productividad de las plantas. Hay algo que se llama el manejo de campo, digamos, que en el fondo son las prácticas en el campo las que se generan en términos de tiempo de riego, aplicación de producto o no aplicación, raleo en el caso de algunas otras situaciones. Eso tiene que ver con lo que está directamente con la persona que está cultivando, digamos, con el que produce eso. Pero por otro lado, la gente que ha generado avance en esto por muchos años generó lo que se llama el mejoramiento genético, y que consiste básicamente en hacer cruzas asistidas o cruzas naturales en las cuales se van generando variedades de la misma planta, por ejemplo. Por eso que uno conoce, por ejemplo, distintas variedades de durazno o las distintas variedades, no sé, pues de naranja, digamos, porque tienen un cierto manejo, y eso se ha realizado por muchos años, pero por muchos años. ¿Ya? Ahora, las técnicas más nuevas, digamos, más recientes de hacer manejo tienen que ver un poco más con manejar material genético, que tiene que ver con plantas transgénicas, y ahí se ha desarrollado bastante en términos de los tipos de metodología. El avance científico ha sido enorme, y lo que ahora se puede hacer eh, eh, cubre bastante las situaciones que tal vez antes estaban un poco más en desmedro, que se decía que se manipulaba el DNA, el contenido genético, digamos, de una planta. No podía alterar a otros organismos, esto podía tener algún efecto ambiental. Se ha trabajado harto, hay científicos que han sido muy importantes en esto para generar metodologías en el fondo que tengan un costo, o bueno, no un costo, pero que tengan un impacto posterior bastante bajo. Con lo cual ahora podemos tener metodologías que son bastante seguras en términos de utilizar esas modificaciones genéticas con un impacto mucho menor al que se pensaba que tenía. Bueno, sin duda lo que usted nos señala demuestra que el estudio de las plantas finalmente es una constante que no se detiene y que siempre se van descubriendo nuevas formas de mejorar probablemente especies, hacerlas más resistentes. Y en esto le quiero consultar porque hoy día usted hablaba de la falta de agua y otros efectos adversos que están hoy día afectando a muchas plantas, a bosques en general, enormes extensiones digamos, de esta cantidad, ¿no es cierto?, de especies. Cuéntenos entonces los efectos del cambio climático, qué tan complicados están resultando hoy día para la producción de plantas, para los bosques en general, para todo lo que uno conoce como la flora de nuestro planeta. Sí, es bastante complejo porque las situaciones están cambiando. Algo que tienen las plantas es que son bastante resilientes. En general, las plantas, a diferencia de nosotros, que cuando no nos gusta el medio ambiente nos vamos, nos podemos mover, ¿cierto? Podemos migrar de un lugar a otro. Las plantas nacen en un lugar y ahí quedan, ¿no? O sea, no se mueven, digamos, y tienen una desventaja porque en el fondo podrían perecer en ese momento, pero tiene una ventaja, que son capaces de adaptarse, y es una de las maravillas que hacen las plantas, que son capaces de adaptarse hasta cierto grado, digamos, a una cierta condición. Por eso que uno ve plantas creciendo en el desierto, por ejemplo, ¿no? En el desierto donde hay muy poquita agua, donde es muy difícil, bueno, hay algunas plantas que son capaces de sobrevivir eso. Y para esas plantas que están ahí no es estresante, esa es su vida, esa es la vida que conocen. Pero por otro lado, si uno dice, no, pero una planta que creció, no sé, en el trópico, así se desarrolló, así evolucionó, y uno después va y le cambia la condición ambiental, y ahora ya no es tan tropical, el clima no es tan húmedo o no hay tanta abundancia de agua, esa planta sufre. Y tiene que sufrir por un proceso en el cual hay dos grandes caminos. O se adapta a esa situación o perece, ¿ya? Pero el adaptarse a la situación tiene algún sacrificio, porque en el fondo tal vez no va a crecer tan sana, no va a ser tan productiva, no sé, no va a ser tan frondosa, si es que uno lo pudiera decir de esa manera, ¿no?
Por lo tanto, hay que tener como cuidado, digamos. Hay algunas condiciones ambientales que están dadas y que las plantas han tomado años en acostumbrarse a eso. Y hay otras que son más recientes y que son cambios que están sucediendo abruptamente. Por eso cuando se habla del cambio climático, yo creo, es que se dice, bueno, pero es que esto ha avanzado en pocos años, entonces, porque no ha dado tiempo para que estas especies se acostumbren o generen mecanismos de respuesta. Entonces lo que se necesita en el fondo es conocer cómo estas plantas funcionan y tratar de buscar alternativas para utilizar el suelo cultivable, que aún existe, que está ahí, que a veces algunos están empobrecidos, pero se puede hacer algún tipo de manejo de campo para ello. Y por otro lado, buscar especies y variedades de plantas que sean capaces de sobrellevar ese estrés, ¿ya? Sobrellevar esa condición que antes no la sufrían, pero que ahora la pueden llevar de una mejor manera si le podemos ayudar en alguna manera. Hay varias alternativas, de hecho nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto que se llama Proyecto PASA, es un proyecto anillo que están con varios académicos de la Universidad de Chile, de la Universidad Arturo Prat en Iquique y del INEA, en el cual estamos investigando, digamos, el problema de la falta de agua y de la abundancia de sal en los suelos. Los suelos salinos no son buenos para crecer ciertos tipos de plantas. Estamos haciendo investigaciones y queremos aportar desde ese punto de vista soluciones que vayan en pro de que las plantas puedan soportar condiciones de baja cantidad de agua o de alta salinidad, de manera de poder crecer estas plantas con menor recurso de agua, o bien ampliar el territorio en el cual las plantas puedan crecer. En Chile tenemos varios territorios en que no se cultiva nada por el tipo de suelo que tienen. ¿Ya? Entonces, uno podría pensar en que eso podría ser de alguna manera mejorado. Bueno, les recuerdo que a esta hora estamos en el programa Imago Mundi y también estamos en las Crónicas del Domingo, Canal 2 y Chilena FM, con la doctora Lorena Norambuena Morales, quien es profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Su especialidad tiene que ver con las plantas desde el punto de vista celular, molecular. Bueno, estábamos conversando recién acerca de el tema de la sequía, la falta de agua, que obviamente contribuye a que los suelos cultivables vayan efectivamente disminuyendo. Ya algo nos adelantó respecto de lo que se está haciendo, pero obviamente la sequía, que por lo menos acá en la región ya lleva una década prácticamente, y eso es bastante ya complicado para los agricultores y para los productores, efectivamente va a ser importante entonces que veamos en un futuro plantas adaptadas a estas nuevas realidades. Exactamente. Mm. Y en Y hay que este ayudar. tema, Nosotros, una sí, de las líneas que... Perdón. quería llevarla a otro tema. Hoy día hay cultivos que demandan bastante agua. Por ejemplo, las paltas es un tema, sobre todo acá en la zona de Santo Domingo, en la zona del interior de la región, y entiendo que las paltas consumen bastante agua también y dejan otros cultivos en desmedro. Esa es una situación que obviamente habría que empezar a mejorar, pero ya desde la cultura de la parte agrícola, ¿no? Sí, lo que pasa es que son especies, en el caso de las paltas, son especies que se desarrollaron en su momento en un suelo que tenía mucha agua. La palta no es originaria de este país y no de estos suelos. Entonces, en el fondo, lo que uno hace es producir un organismo que eventualmente creció acostumbrado a un cierto lugar con una cierta cantidad de agua. Entonces, ahora lo estamos creciendo en un lugar que no tiene esa cantidad de agua, entonces hay que suplementarlo. ¿Ya? Y por eso que se ha dicho, hemos visto artículos en los periódicos, en las noticias, ¿no? Para que la gente, todo el mundo se entere. Por eso es que requiere tanta agua. Son cultivos que eventualmente no fueron, que fueron traídos, digamos, y son crecidos en condiciones en las cuales uno intenta entregarle todo lo necesario para que la planta pueda crecer de buena manera. ¿Ya? Ahora, alternativas a eso, bueno, hay varias. Uno podría buscar distintas, y eso alguna gente lo está haciendo, digamos, buscar un mejor uso del recurso. ¿Ya? Porque claro, uno puede decir, bueno, echémosle harta agua, pongamos harta agua en el cultivo, pero lo que uno también podría hacer, y eso se ha hecho en algunos lugares, que en el fondo es suplementar pequeñas cantidades de agua de manera de mantener un suelo irrigado. Entonces, hay cosas que se pueden empezar a hacer desde ya, y que de hecho se hacen y hay ejemplos, para poder darle mejor uso a ese recurso. ¿Ya? Ahora, también no quiero polemizar, pero también tiene que ver con para qué lo usamos, ¿no? O sea, en Chile exportamos mucha palta y muchos millones de dólares se mueven a nivel del mercado. Yo creo que también ahí es necesario mirar y pensar, y esto es una opinión muy personal, es necesario mover tantos millones de dólares
cuando lo que tenemos en el país es una necesidad inmediata del uso del recurso. Y bueno, hay distintas opiniones. Yo soy científica, así que no me voy a meter en el ámbito económico, digamos. Pero también hay otros cultivos, hay otras plantas, digamos. Hay otro tipo de manejo también que se puede hacer en términos de preferenciar una especie, por ejemplo, que no necesita tanta agua. Claro, y junto con las paltas, por lo menos hace ya más de 100 años acá en nuestro país, se trajeron pinos, eucaliptos, que son grandes consumidores de agua y que han degradado mucho los terrenos, porque hoy día también la industria de la madera, volvemos al tema económico, mueve muchos recursos y por eso que hoy día se planta eso, pero obviamente va a llegar un momento en que va a haber que cambiar muchas formas de cultivo, porque finalmente lo que va a interesar, y esperemos que así sea, es la protección de nuestros suelos cultivables en aras de otros productos que sean obviamente más adaptados a este suelo. Exactamente, porque cuando se tomó la decisión probablemente de internarlo, de poner esos cultivos como importantes, digamos, tenían sus motivos y habían recursos. El problema es que cuando uno no tiene los recursos, hay varias formas de responder, digamos, ¿no? Una es tomando el recurso que hay y usándolo y después vemos. Otra que sea un poco más constructiva es, bueno, hagamos una política de ver cuáles son efectivamente las especies que se puedan manejar, digamos. Y por otro lado, por supuesto, con todo el conocimiento que podemos generar desde la ciencia es, bueno, ¿cómo podemos, con esas especies, podemos ayudar a las plantas? Nosotros tenemos un proyecto, una de las cosas en las cuales yo trabajo es buscar biomoduladores del crecimiento en las plantas, de manera de, en el fondo, encontrar algunas drogas, digo drogas, pero en realidad es como un fármaco, ¿no? Yo a mí cuando me duele la cabeza yo tomo paracetamol. No sé si lo puedo decir, pero tomo una droga, ¿no? Para que se me quite el dolor de cabeza. Bueno, eventualmente si la planta está sufriendo porque tiene un estrés, falta agua, y a lo mejor uno podría ayudarla con una especie de fármaco, que nosotros lo llamamos biomoduladores, de manera de poder ayudar a esa planta a enfrentarlo de mejor manera. Y de esa manera paliar un poco, dándole una ayudadita al funcionamiento de esa planta. Bueno, sin duda alternativas hay que seguirlas investigando probablemente y comenzar a buscar ahí la solución, estos biomoduladores, me dijo. Sí, biomoduladores. Biomoduladores, claro. Bueno, pero hoy día, hablando un poco a nivel planetario, vemos con preocupación también cómo extensas zonas del Amazonas y otros lugares del mundo se ven perjudicados por dos razones. Primero, por el mal manejo, porque hoy día mucha tierra se aprovecha para cultivar. Otra, porque efectivamente hay áreas que se están secando por la falta de agua. Y aquí viene la pregunta, ¿qué tan complicado podría ser para el planeta perder en el futuro grandes extensiones de áreas verdes, por mencionarlas de alguna forma? Bueno, yo no tengo mucho conocimiento de impacto ambiental, así que es más que nada lo que yo intuyo, ¿no? Más allá que yo conozca el tema. Pero tenemos un cierto equilibrio. La historia del planeta, han habido cambios, digamos, han habido cambios en el planeta y esos cambios están en consecuencia. Entonces, el empezar a perder estos bosques, digamos, estas zonas, estos pulmones verdes, como le llaman algunos, tiene impacto, tiene fuerte impacto en cómo vive, porque no solo hay plantas ahí, ¿no? Hay animales, hay microorganismos que viven en el suelo y en las mismas plantas. Entonces, hay un impacto importante, un impacto ambiental que es importante y que eso va a tener consecuencias que hay algunos científicos que se dedican a esto y lo pueden proyectar, digamos. Y la proyección no es muy buena porque las condiciones climáticas van cambiando. Las plantas en general no son solo ornamentales como la que yo tengo atrás mío, ¿no? Sino que también tienen, por la forma en que funcionan, tienen también un efecto de regular la temperatura. ¿Ya? Regulan la temperatura, la humedad, generan humedad. De hecho, cuando hay muchas plantas en un lugar, el clima se siente un poquito más húmedo, porque de alguna manera hay mayor presión de vapor de agua, digamos, en el ambiente. Entonces, cuando uno piensa en estas grandes extensiones, bueno, de eso estamos hablando. En ese lugar hay una regulación de temperatura que está dada por el mismo funcionamiento de las plantas, hay una cierta humedad en el sector, no solo que hay lluvia, digamos, cuando cae agua desde el cielo, digamos, ¿no? Como un milagro para nosotros en Santiago, sino que también hay todo un ecosistema que funciona con una cierta temperatura. Las plantas son muy buenas para regular, por ejemplo, en las casas la temperatura, ¿ya? Porque mantienen esa temperatura en un cierto nivel. Entonces, el impacto puede ser grande. Ahí tendrían que preguntarle efectivamente a un
experto en el área, pero sin duda todo va a cambiar, ¿ya? Esos cambios se han visto en el pasado en este planeta, así que el punto es cómo va a quedar, digamos, cuál sería la proyección en cómo vamos a quedar. Doctora, pero bueno, hemos hablado del tema a nivel mundial. Ahora, llevándolo un poco más a la práctica, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer la persona que nos escucha desde su casa, que quiera ayudar a las plantas de alguna manera para que tengan una mejor vida? ¿Alguna recomendación dentro de lo más práctico? ¿Qué es lo factible que se puede hacer? En términos de mi metro cuadrado en mi casa, digamos, Sí, eso claro. tú, en Sí. Si uno general. quisiera ayudar a la naturaleza, a las plantas, ¿qué recomendaría usted ahí? Bueno, hay varias cosas que son tal vez pequeñitas que uno puede ir haciendo y que si muchos de nosotros lo hacemos es cuidar el agua. Una de las cosas que tenemos que hacer es cuidar ese recurso hídrico. Y cuando digo cuidar, no es solo cerrar la llave, ¿ah? Es también velar y intentar tener una influencia en la cosa política, digamos, en el punto de vista político, en de cómo se están tomando las decisiones en cuanto al uso del recurso, en cuanto al manejo, en cuanto a la legislación. Hay un montón de cosas que van entre medio, ¿no? Pero uno puede tener un granito de arena en cada uno de esos aspectos. Y desde el punto de vista de las plantas, yo creo que hay que cuidarlas. Ay, de repente hay gente que uno dice, bueno, pero la planta está ahí, no sé, yo tengo muchas plantas en mi casa. Pero la planta está ahí, no hace nada, no se mueve. Bueno, las plantas sí hacen, sí cambian el ambiente, sí cambian la cantidad y la calidad del aire. Entonces, yo creo que hay que cuidarlas en términos de ser respetuosos. Es como que hubiera una persona al lado mío. Es una planta lo que hay acá, pero es un ser que vive y que necesita agua, y yo creo que en ese tipo de cosas hay que respetarla, digamos, y saber usarla también, ¿no? No sé, el otro día yo veía un reportaje en que la gente decía, bueno, pero compramos tantas cosas que botamos después. Bueno, lo mismo pasa con las plantas, ¿no? Que hay que usar el recurso, hay que usar lo que uno necesita y dejar el resto para alguien más, ¿ya? Bueno, dentro de las áreas de investigación que nos habían comentado que usted tenía, está la biología celular y molecular vegetal. Me gustaría un poco para quienes nos han escuchado y nos están escuchando y viendo hasta ahora, definir un poco estos términos. ¿Qué entendemos por biología celular y molecular vegetal? Está difícil decir. No, pero en términos simples, biología celular se refiere a entender cómo funcionan las células, cómo funciona esta célula, esta maquinaria que está dentro de la célula, que es la unidad fundamental en el fondo de los seres vivos que somos multicelulares, digamos. ¿Ya? El cómo funciona eso es la biología celular, digamos, cómo esa célula tiene impacto en su célula de al lado, digamos, su vecina. ¿Ya? Eso es biología celular, ¿ya? Estamos mirando al interior de los tejidos. Cuando uno dice y molecular, bueno, lo que pasa es que lo que vemos, lo vemos a nivel de moléculas. Estamos muy interesados en cuáles son las moléculas de proteína o de algún otro tipo de moléculas que hay que tienen efecto y un impacto, ¿ya? Entonces estamos viendo como bien al detalle, bajo el microscopio para poder mirar las células y a nivel molecular para poder entender cada uno de los componentes de esa célula, cuáles son los roles que tienen. A eso se refiere. Bueno, y sin duda que eso ayuda a entender también, como usted explicaba al comienzo del programa, mejor el comportamiento de las plantas, ¿no? Exactamente, Ujú. exactamente, porque eso tiene, efectivamente, es como que a mí, si no me funciona bien el corazón, mi organismo completo tiene un problema, ¿ya? Entonces, cada uno de los tejidos que componen el organismo es muy importante que esté funcionando, porque cada uno tiene un rol y el equilibrio entre ellos, entre los distintos procesos, va a ser el cómo se comporta ese organismo. Y eso finalmente depende de cada una de las células que está en el organismo. Ahora, yendo un poco a una suerte como de trivia, por ponerle un nombre, me gustaría saber qué es lo más extraño que ha descubierto usted en su estudio respecto del área de las plantas. No sé, lo que pasa es que es muy a nivel de las células. Nosotros hemos descubierto y hemos publicado, de hecho, un trabajo que tiene que ver con que cierto tráfico de proteínas, o sea, una cierta ruta de camino en el cual siguen estas proteínas, tiene un impacto directo en cómo las plantas son capaces de desarrollar las raíces en la tierra, ¿ya? Las raíces empiezan a crecer y de hecho si uno mira una planta que tiene una raíz no sé, madura, digamos, uno va a ver que tiene efectivamente, es casi como un árbol, es como en el árbol de la vida, ¿no? En el árbol de la vida se muestra el árbol y se muestran las raíces y hay muchas raíces. Entonces, este proceso que es tan particular, que no se había descrito antes, y que por mucho tiempo se pensó que no tenía ningún impacto, bueno, efectivamente es un impacto, es un proceso que ocurre en la célula, un proceso bien particular y eso tiene un impacto en el desarrollo de esa raíz.
de que esa planta sea capaz de generar eso. Yo creo que, no sé si es extraño, pero es nuevo, digamos. Es No lo algo habíamos, nuevo y quizás abre un mundo nuevo también para nuevas investigaciones, ¿no? por supuesto. Eso es una de las cosas ventajosas de dedicarse a la ciencia. Que cada una de las cosas que uno va encontrando abre una serie de otras preguntas y da la impresión de que uno no termina nunca, ¿no? Porque responde una pregunta parcialmente y ya tiene dos más. Entonces uno siempre está como mirando qué otras cosas puedo hacer y cómo puedo aportar, digamos. Así es, doctora. Bueno, ya en la parte final del programa me gustaría alguna conclusión o algo que no le hayamos preguntado que usted quisiese en este minuto destacar también para quienes han estado mirando hoy día el programa. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que no me hayan hecho, no sé. Lo que yo sí me gustaría es invitar a la gente, a las que nos están escuchando, a leer o a buscar, ahora que está muy de moda esto, que busquemos todo por internet y que tengamos todo este recurso, lo cual ahora tenemos más recursos porque estamos todos tratando de vertir nuestro comunicado, digamos, a través de las redes. Es que los que tienen curiosidad por entender cómo funcionan las plantas, por supuesto que es lo que yo estudio, o algún otro tipo de cosas, que busquen material. Tenemos bastante gente trabajando a nivel de las redes sociales, con entrevistas como la que haces tú en este programa, en el cual estamos tratando de comunicarnos con la gente, digamos, que eventualmente no sabe mucho del área científica, pero los invitaría, de hecho, a aprender o a conocer, a indagar, digamos, en esta área, porque yo creo que lo que se necesita es hacer buena ciencia en este país. Yo creo que hay mucha gente que tiene la calidad para hacerlo, y a veces no ha tenido la oportunidad, y resulta que oportunidades hay muchas. No solo uno tuvo que haber estudiado ciencia, yo estudié química y terminé en biología, mira. Por lo tanto, oportunidades hay mucho, hay ofertas de trabajo en términos de solo aprender o eventualmente trabajos formales. Así que yo los invitaría a todos a comunicarse con los científicos, digamos, con la gente que estamos en las universidades haciendo ciencia. Yo a veces digo que los científicos somos como los artistas, porque somos como el área pobre del sistema, siempre peleando por los recursos, y salimos mucho en los medios. Yo no, pero algunos colegas salen mucho en los medios pidiendo los recursos, pero el recurso que más se quiere es la fuerza y el empeño para poder hacer cosas, así que los invito a todos a eso. Doctora, ¿finalmente existe alguna página web donde quienes nos han estado viendo y escuchando puedan acceder, por ejemplo, a sus estudios en particular? Sí, está la página web de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ahí ustedes buscan por mi nombre y va a aparecer lo que yo hago. Perfecto. Bueno, queremos, doctora Norambuena, agradecerle su participación en nuestro espacio de esta semana y desde luego agradecerle por todos los conocimientos que usted y todos sus colegas también nos entregan semana a semana para nuestra audiencia acá en Canal 2 y en Chilena FM. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un gusto. Bien, pues de esta manera hemos tenido la oportunidad de conversar con la doctora Lorena Norambuena Morales, profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, y hemos hablado en el mundo de las plantas, cómo se desarrollan, cómo enfrentan el estrés, cómo se adaptan al cambio climático. Bueno, son muchas materias que obviamente ella nos ha ayudado hoy día a comprenderlas un poco mejor. Y así estamos llegando al final de nuestro espacio. Como siempre, les agradecemos la sintonía. Ya nos reencontramos la próxima semana en un programa similar. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.